Hola chicos, muy buenas. Vamos a empezar a hablar hoy sobre el tema de fisiología animal que se corresponde con la parte de nivel superior y vamos a hablar en particular de lo que son los antígenos de la transfusión sanguínea. Tenemos que recordar en primer lugar que ese concepto de antígenos, ¿qué son los antígenos? Pues bien, los antígenos son todas aquellas moléculas que vayan a ser capaces de activar el sistema inmunitario. Todas nuestras células tienen en su superficie una serie de antígenos que permiten que el sistema inmunitario diga si son tuyas o no son tuyas. En caso de que el sistema inmunitario identifique un antígeno como algo negativo, lo destruirá, como es el caso de los antígenos que podríamos encontrar en la superficie de las bacterias, de los virus o incluso de un órgano trasplantado, un órgano que no te pertenece a ti. Pero en el caso de que el órgano o la célula te pertenezca y forme parte de tu integridad, de tu propio cuerpo, entonces el sistema inmunitario simplemente lo verá, pero no atacará. Entonces, en el caso de los glóbulos rojos, tenemos que recordar que es el tipo de célula más simple que vamos a tener en el cuerpo. Son células que su principal función es la de transportar oxígeno, contienen hemoglobina en su interior, que es la proteína que permite transportar ese oxígeno, y además es una célula que no tiene material genético, es una característica bastante importante de ellos. Entonces, en su superficie vamos a encontrar una serie de glucoproteínas que están compuestas de una estructura básica, una estructura elemental, que está hecha de fucosa, de 2 galactosas y de N-acetil glucosamina. Esa estructura básica la denominamos antígeno H. El antígeno H es como, diríamos, como el pedestal, ¿no? Es como la parte común a todos los antígenos que pueden presentar los glóbulos rojos en su superficie. Cuando este antígeno H está presente y nada más está unido a él, lo denominamos grupo cero, porque es como si no tuviese ningún tipo de antígeno sanguíneo, porque esa parte es común a todos los tipos de glóbulos rojos. Por lo tanto, el tener eso y no tener nada es lo mismo. Cuando una célula, un glóbulo rojo, tan solo tiene un antígeno H, decimos que ese glóbulo rojo es del grupo sanguíneo cero. Sin embargo, si esa estructura, ese antígeno H, nosotros le añadimos una N-acetilgalactosamina, en ese caso estaríamos hablando de un grupo sanguíneo de tipo A, porque además de tener ese antígeno H, presentaría una N-acetilgalactosamina, que es lo que hace que se diferencie y que forme, ahora pase a formar parte de lo que denominaríamos un glóbulo rojo del grupo A. En el caso de un glóbulo rojo del grupo B, cambiaría un poquito la estructura. En el caso de este grupo B, tendríamos ese antígeno H exactamente igual, pero además le añadiríamos una galactosa más. Y en el caso de que hablemos de un grupo sanguíneo de tipo A y B, es porque tiene tanto los antígenos del grupo A como del grupo B mezclados en su superficie. Tiene por un lado esa estructura de antígeno H con una galactosa y además tiene esa estructura de antígeno H más una N-acetilgalactosamina. Por lo tanto, estos son los 4 tipos de grupos sanguíneos que vamos a poder encontrar en el cuerpo. El grupo cero solamente contiene el antígeno H, el grupo A, que tiene el antígeno H más una N-acetilgalactosamina, el grupo B, que tiene el antígeno H más una galactosa, y el grupo AB, que tiene una mezcla de los dos tipos de antígeno, tanto del grupo A como del grupo B. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que comprender y es el cómo va a reaccionar el sistema inmunitario frente a ello. En el caso de que nosotros tengamos un antígeno cero, tenemos que tener en cuenta que hemos dicho que es como no tener nada, porque todos tienen un antígeno cero. Entonces, si tú pones sangre del grupo cero a un paciente que es del grupo A, por ejemplo, el problema que hay es que ese paciente del grupo cero no va a poder tolerar sangre del grupo A ni sangre del grupo B. ¿Por qué? Porque no lo reconocería. Un paciente de grupo cero, vamos a empezar por ahí, no puede recibir sangre ni A, ni B, ni AB. ¿Por qué? Porque ese paciente del grupo cero está acostumbrado su sistema inmunitario a reconocer tan solo el antígeno H. Pero claro, en el momento en el que tú a un paciente del grupo cero le pones sangre A, por ejemplo, el problema que hay es que el sistema inmunitario, cuando se acerque a ver si el glóbulo rojo es suyo o no, va a ver una N-acetilgalactosamina que no le cuadra. Entonces destruirá ese glóbulo rojo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muy bien esto. Los pacientes que pertenezcan al grupo cero tan solo van a poder recibir sangre del grupo cero, porque el sistema inmunitario no está acostumbrado a ver ni esa N-acetilgalactosamina ni esa galactosa además que presenta el grupo B. Sin embargo, en el caso de que tengamos sangre del grupo A, aquí vamos a ver que nuestro sistema inmunitario sí que podría tolerar el grupo sanguíneo cero. Sí que podemos transfundir, sí que podemos poner sangre a un paciente del grupo A
con sangre del grupo cero. Sí que se lo podemos administrar. ¿Por qué? Porque lo único que tiene el grupo cero es un antígeno H. Y ese antígeno H también lo tiene el grupo sanguíneo A. Por lo tanto, el sistema inmunitario no se va a activar. Así que a un paciente del grupo A sí le puedo poner una dosis de sangre, una bolsa de sangre del grupo cero, pero sin embargo no le puedo poner un grupo una bolsa de sangre del grupo B, porque ese paciente que tiene un grupo sanguíneo A, su sistema inmunitario no reconocería esa galactosa de más. Por lo tanto, se activaría y destruiría toda esa sangre que le acabas de meter. Y por último, bueno, a ese paciente B igual tan solo le podría poner sangre cero o sangre B, igual que en el caso del A. Y en el caso del paciente AB es lo que denominamos el donante universal. ¿Por qué es el donante universal? Porque el sistema inmunitario de un paciente AB está acostumbrado a ver esa N-acetilgalactosamina del paciente del grupo A y está acostumbrado a ver ese exceso de galactosa del paciente del grupo B. Y además le puedo poner sangre del grupo cero porque también tiene el antígeno H. Por lo tanto, un paciente del grupo sanguíneo AB puede recibir sangre de A, de 0 y de B. Y es lo que denominamos el receptor universal. Y por otro lado, en el caso del grupo cero, como hemos dicho que el antígeno H es común a todos los grupos sanguíneos, es lo que denominaríamos el donante universal. Por eso muchas veces en muchas series de médicos se habla de que se pone a un paciente una bolsa E cero, del grupo sanguíneo cero. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está inconsciente o lo que sea, o no podemos acceder a su grupo sanguíneo rápidamente y necesita sangre, ante la duda le suministramos una bolsa de sangre del grupo cero. ¿Por qué? Porque no va a ser rechazado bajo ningún concepto, porque es algo común a todos los grupos sanguíneos. Entonces, aquí hay una cosa muy importante y es que en el momento en el que el sistema inmunitario reconoce que ese grupo sanguíneo no es tuyo, por ejemplo, tenemos un paciente del grupo A y le ponemos sangre del grupo B, el sistema inmunitario se va a activar y al activarse lo que va a ocurrir es que va a producir unos anticuerpos. Esos anticuerpos lo que van a hacer va a ser unirse al antígeno que no reconocen. Pues si es un paciente del grupo A y le has puesto sangre del grupo B, se va a unir como hemos visto en este esquema de aquí, a esa galactosa de más que tiene ese grupo B. Entonces, los anticuerpos al unirse van a hacer que la sangre coagule, pero no que coagule por el método de la fibrina, el fibrinógeno, la protoporfirina, perdón, el porfobirinógeno, no va a coagular por ese método, sino que lo que va a ocurrir es que va a haber una reacción que denominamos reacción de aglutinación. Es decir, todos los glóbulos rojos se van a encontrar unidos haciendo una red con los anticuerpos, porque los anticuerpos atacarán a esa galactosa extra que tiene el grupo B y que no presenta el grupo B, el grupo A. ¿Lo entendemos? Entonces, la situación que tenemos es esta. No podemos mezclar sangres porque el sistema inmunitario va a atacar a aquella parte que no reconoce como propia. Para poder realizar la determinación del grupo sanguíneo, nosotros podemos hacer lo que se denomina la prueba de Coombs. La prueba de Coombs consiste en que vamos a añadir unas gotas de anticuerpos sobre una gota de sangre. Si nosotros colocamos a un paciente con grupo sanguíneo A unas gotas de anticuerpo anti-A, lo que vamos a ver es que sí que va a atacar ese anticuerpo al antígeno A. Fijaos una cosa, en la primera línea tenemos el grupo A, B, AB y 0. Y tenemos el bote azul en esa línea. ¿Qué ocurre? Si nosotros añadimos unas gotas de anticuerpos que se unen al antígeno A, cuando se lo eche, esos anticuerpos se van a unir al antígeno A, por lo tanto van a hacer una reacción de aglutinación de esos glóbulos rojos. En el caso del grupo B, cuando le eche los anticuerpos anti-A, no van a unirse a ningún antígeno A porque no existe. En el caso de la B también van a reaccionar. ¿Por qué? Porque el antígeno AB, acordaos que era una mezcla del A y el B, por lo tanto también se van a unir. Y en el grupo 0 nada porque solamente tienen el antígeno H. Fijaos cómo en el último caso, que es un bote con anticuerpos tanto anti-A como anti-B, sí que se va a unir a B y a AB. ¿Por qué? Porque anticuerpos anti-A más B quiere decir que son anticuerpos que se van a unir tanto a la N-acetilgalactosamina del grupo A como a la galactosa del grupo B. Por lo tanto, va a generar esa reacción de aglutinación tanto en el grupo A como en el B, y evidentemente en el AB, porque es una mezcla de los dos. Por lo tanto, esto es una técnica que vamos a realizar para poder determinar el grupo sanguíneo de un paciente previa transfusión de sangre.